Hare Krishna, bienvenidos a nuestro estudio del módulo 3 de nuestro curso Introducción a la Filosofía Védico Vaishnava. Para este módulo vamos a estudiar 5 temas. Primero, los 3 aspectos de la verdad absoluta, que es el prasada sevaya, con los mantras para agradecer el prasada, la misericordia del Señor, los alimentos ofrecidos al Señor. Luego tenemos canto de yapa, cómo hacer un arti, y finalmente etiqueta entre devotos, etiqueta Vaishnava, cómo comportarnos o relacionarnos entre devotos o bhaktas. Bien, entonces el primer tema es los 3 aspectos de la verdad absoluta. Como ya estábamos estudiando en los Vedas, se denomina a Dios como esa suprema verdad absoluta. Pero, ¿cómo es esta verdad absoluta? En el Bhagavatam encontramos, en el primer canto, que se define a este supremo ser, o a Dios, en 3 aspectos, como Brahman, como Paramatma y como Bhagavan. Brahman es el aspecto impersonal de Dios. Es esa efulgencia, esa luz, ese brillo que emana de la forma espiritual del Señor. Es su efulgencia impersonal que se difunde por todas partes. Luego tenemos el aspecto localizado de Dios, o el Paramatma. La palabra para significa trascendental y atma significa alma. En este cuerpo está presente el alma, pero al lado del alma también está el Paramatma. La diferencia es que el alma experimenta los cambios en el cuerpo, las sensaciones, los deseos, mientras que el Paramatma simplemente es el testigo. Dios, situado en el corazón, testifica o atestigua las actividades que realizan el alma dentro de este cuerpo. Bien, y tercero, por encima del Paramatma, está el aspecto Bhagavan. La palabra Bhagavan significa el poseedor de todas las opulencias y hace mención o relación a el Ser Supremo, la persona suprema, el poseedor de todas estas opulencias, es decir, de una fuerza, fama, fortuna, conocimiento, belleza y renunciación. Esa persona que engloba todas esas opulencias es Krishna. Por eso se dice Sabhagavan Swayam Krishna. Ese Supremo Señor, o ese Bhagavan, con todas esas opulencias en pleno, es Krishna. El nombre de Krishna es el nombre de Dios que significa supremamente atractivo, lo más atractivo. El poseedor de todas estas opulencias en pleno es la persona suprema. ¿Y cómo es esta persona? Hay muchas escrituras, principalmente en el Bhagavatam, en el Brahma Samhita, se da detalles muy minuciosos respecto a las características de la forma personal de Dios. Desde su piel, el color de su piel es como el color de las nubes, negro azulado, sus cabellos son muy largos, negros, ensortijados. Se da también descripciones de sus ornamentos, como la forma de su cuerpo, las marcas que hay en sus manos, la forma de sus ojos como pétalos de loto, en fin. Entonces esa es la persona suprema, pero no es una persona ordinaria como nosotros, sino es la persona suprema. Nosotros estamos hechos en nuestro cuerpo de básicamente de gunas, de las modalidades, y esas modalidades significan diferentes elementos, como carne, hueso, médula, sangre, etc. Pero la forma del Señor, como el Señor Brahma dice en el Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Sachet Ananda Vigraha. El cuerpo del Señor es totalmente eterno, lleno de conocimiento y bienaventuranza. Esa es la forma personal de Dios. Entonces, estos 3 aspectos, Brahman, Paramatma y Bhagavan, en realidad son diferentes enfoques de un mismo ser.
Por eso siempre se emplea la analogía del sol. Así como el sol es uno, pero lo podemos apreciar de diferentes maneras, el Señor también es uno solo, pero de acuerdo a cómo lo percibimos, a veces parece un ser impersonal, un Dios localizado o la persona suprema. En el sol encontramos tres aspectos también. Tenemos los rayos del sol. Eso vendría a ser el Brahman, como el Brahman impersonal. Tenemos la corona solar, que se puede divisar principalmente en los eclipses. Vemos la corona, ¿no? Es las llamas que surgen del globo solar. Y más allá de los rayos efulgentes y más allá de la corona solar se encuentra el globo sol, el planeta sol, quien es la causa tanto de la corona como de los rayos. Pero definitivamente no podemos separar esos tres aspectos. Son uno y lo mismo, aunque simultáneamente son diferentes. A veces decimos, el sol ha entrado por mi ventana en las mañanas, pero en realidad lo que ha entrado son los rayos del sol. Pero aún así no existe diferencia entre los rayos del sol y el propio sol. Como mencionaba antes, esto simplemente se trata de tres enfoques de un mismo objeto. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Nosotros en el colegio, en la escuela, estudiamos un poco acerca de la representación de las formas en los planos cartesianos, ¿no? Y a veces podíamos ver que desde un punto de vista una forma o un cuerpo parecía una cosa y desde otro ángulo parece otra. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí más o menos un óvalo, ¿no? Más o menos. Okay. Entonces, esto visto desde otro ángulo, lo vamos a ver así, de esta manera. Visto desde otro ángulo, lo vamos a ver de esta manera. Alguien podría decir, pero estamos hablando de tres cosas diferentes. Esto tiene una forma, un óvalo, esto es un rectángulo y esto es un cuadrado. Alguien puede decir, son cosas diferentes. Pero en realidad, se trata de el mismo objeto. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde una perspectiva global, vamos a encontrar que este objeto es, más o menos viéndolo en perspectiva, sería algo así. Entonces cuando lo vemos de este lado, tiene esta forma. Cuando lo vemos del lado de enfrente, tiene esta forma. Cuando lo vemos desde un costado, tendrá esta forma cuadrada. Entonces, así es Dios. Es un solo ser, pero visto desde diferentes aspectos, parece tener diferentes formas, como estamos apreciando aquí. Incluso, podríamos extraer otras formas más, ¿no? Imagínense que cortamos esto con un cristal imaginario, lo cortamos aquí y vamos a encontrar otra forma, una forma diferente. ¿Okay? Entonces, esto nos demuestra que es un solo objeto, pero de acuerdo a cómo estamos situados, lo vamos a ver como algo diferente. De repente también podemos recordar los planos, un plano de una casa. Entonces, no sé si alguna vez habrán visto que una casa se hace un corte. Uno de nuestros estudiantes de este curso, él estudia en la Universidad de Arquitectura, y él puede dar fe de esto, y lo vamos a comentar también en el próximo encuentro. A veces una casa, desde una vista, parece algo diferente a cómo se percibe desde otra vista, o si lo vemos en planta.
Ustedes pueden chequear por ahí en internet un plan, una casa o cosas así, o ejercicios en el plano cartesiano, y vamos a ver qué ocurre lo que estamos presentando aquí. Un objeto se ve diferente de acuerdo al ángulo en el que uno lo mira. Muy bien, pero esos diferentes ángulos corresponden a diferentes entendimientos de trascendentalistas. Por eso el Srimad Bhagavatam dice: Vedanti tatato avidas tatuan yaganam advanyam brahmeti paramadmeti bhagavan iti sabdyate. Es decir, los videntes de la verdad ven a esa sustancia no dual, o lo llaman a esa sustancia no dual como Brahman, Paramatma y Bhagavan. ¿Cuáles son estos videntes? Estos son el Jnani, el Yogi y el Bhakta. Es decir, el especulador filosófico, el Yogi meditativo y el Bhakta, el devoto. Para el Jnani lo ve desde un aspecto a la verdad absoluta. Y para él es esos rayos refulgentes. Ese es el primer entendimiento de la naturaleza trascendental de Dios. Es como cuando uno contemplamos al sol. Lo primero que uno percibe es los rayos, la luz. Ese es el entendimiento impersonal. Ese es el entendimiento o el enfoque del Jnani, el filósofo. Luego, desde otro ángulo, se para el yogi. El yogi contempla a Dios como el ser que está dentro de él y medita en él. Y de esa manera puede sentir, experimentar la presencia del Paramatma dentro del corazón de cada persona, el corazón de toda entidad viviente. Dentro de los humanos, los animales, las plantas, los semidioses, él aprecia y comprende que Dios está en su corazón y en el corazón de todos. Incluso dentro, ese Paramatma está incluso dentro de cada átomo de la creación material. Y también está el enfoque del Bhakta. El Bhakta ve más allá de ese brillo, de esa corona, encuentra al Señor Supremo, a Dios, a la forma personal. Y esa forma personal es el entendimiento completo de Dios. El Bhakta no solamente tiene conocimiento de un aspecto más, sino que el Bhakta ve en perspectiva a Dios y comprende que Dios es la fuente del Brahman, del Paramatma, y en sí Él es Bhagavan. No es que el Bhakta niega los demás aspectos, sino que comprende que Dios es todo. Es la luz, es la superalma localizada en el corazón, y también Dios tiene su forma personal y su morada personal donde realiza todas sus actividades, todos sus pasatiempos. Bien, entonces este es la comprensión, en resumen, de la verdad absoluta. Se lo entiende como Brahman, el aspecto impersonal, como la superalma, el Paramatma situado en el corazón de cada entidad viviente y dentro de cada átomo, y también Bhagavan, el aspecto personal de Dios, el aspecto de la persona suprema, o Krishna. Bien. Eso en cuanto a nuestro tema de los tres aspectos de la verdad absoluta. Ahora vamos a continuar con el Prasada Sevaya. El Prasada Sevaya son unas oraciones que escribió Srila Bhaktivinoda Thakur para agradecer el Prasada. ¿Qué es el Prasada? La palabra Prasada significa misericordia. Se trata de alimentos, por supuesto, vegetarianos, en la modalidad de la bondad, que han sido ofrecidos al Señor. Estamos hablando de, como dice en el Bhagavad Gita, en el 9.26, el Señor dice: Patram pushpam falantoyam yome bhaktiya prayachati tanham bhakti upahitran ashnami prayatat manaha. El Señor dice: si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta, un poco de agua, yo lo acepto. Entonces, luego de que estos alimentos han sido ofrecidos, y ya vamos en nuestra siguiente módulo, vamos a aprender cómo ofrecer también los alimentos. Cuando una persona ofrece estos alimentos vegetarianos, lácteos, al Señor, luego de eso el Señor
prueba esos alimentos. El Señor no necesita, puede con cualquiera de sus sentidos probar los alimentos, mirar con la mirada también los prueba. Y esos alimentos que el Señor ya ha probado y luego se convierten en remanentes, constituyen su misericordia. Es decir, luego nosotros tomamos esos remanentes, los servimos y los honramos. Los devotos no simplemente hacen un acto de comer, de satisfacer la lengua, el estómago, sino que el devoto siempre tiene la actitud de honrar. Por eso la palabra correcta es decir, honrar el prasadam, honrar la misericordia del Señor. Porque entendemos que no hay diferencia entre la misericordia en la forma del prasadam y el Señor mismo. Entonces, al servirnos estamos purificando nuestro cuerpo y también nuestra conciencia. El Señor viene a nosotros para, en la forma de alimentos santificados, purificar nuestra mente, nuestros sentidos y nuestra conciencia. Y de esa manera nosotros avanzamos espiritualmente. Entonces, en estas dos oraciones, que son el Prasada Sevaya, Bhaktivinoda Thakur, en la primera de ellas, está haciendo alusión a que este cuerpo es un lugar lleno de ignorancia en realidad. Pero el Señor bondadosamente viene en la forma de los alimentos santificados para darnos la oportunidad de hacer avance espiritual. Este cuerpo es un lugar lleno de miserias, como dice él, ¿no? Y en todos los sentidos siempre son como caminos que nos conducen al proceso del nacimiento y muerte. Pero el Señor es tan bondadoso que nos da estos remanentes para que nosotros podamos controlar estos sentidos. Controlando los sentidos, controlamos nuestra mente y hacemos avance espiritual. Él dice, al final, cantemos, o meditemos en Radha Krishna y cantemos los nombres del Señor Chaitanya y Nityananda. Bien, entonces esta es la oración que los Vaishnavas rezan antes de servirse o antes de honrar el prasadam para agradecerlo. Como mencioné, en próximos módulos aprenderemos también cuáles son los mantras apropiados, necesarios para hacer la ofrenda al Señor. Bien, luego tenemos el canto de Japa. Ya habíamos hablado en el módulo anterior de la importancia de cantar el Mahamantra Hare Krishna. Existen dos formas de cantar el Mahamantra Hare Krishna. Uno lo puede hacer en voz muy alta, en congregación, lo que se llama Sankirtan, o también públicamente en Harinam, en voz muy alta, cantando, bailando. Y también la otra forma es hacerlo de una manera confidencial. De hecho, la palabra japa, la palabra sánscrita japa, significa confidencial, canto confidencial. Cuando hablamos de cantar esta japa, lo hacemos en un rosario, y por eso se dice japa mala, porque la palabra rosario en sánscrito se pronuncia como mala, japa mala. También hay kanti mala. Por ejemplo, esto es kanti. Kanti significa la garganta. Y mala, el collar o el rosario de la garganta. Y esto es nuestra japa mala. Entonces, aquí, en este rosario, nosotros procedemos a hacer nuestro canto confidencial. Canto confidencial significa que lo escuchamos solo nosotros. Cantamos de una manera un tono muy bajito, lo suficiente para escucharnos nosotros. ¿En qué consiste? En que en este rosario, compuesto de 108 cuentas o bolitas,
en esta ocasión, este está hecho de, los Vaishnavas cantamos, en un rosario hecho de la madera de Tulasi. Entonces también aquí vamos a estudiar quién es Tulasi Devi. Por el momento mencionamos que Tulasi es una plantita muy sagrada, una plantita que tiene muchas propiedades espirituales. Bien, entonces en este rosario nosotros tenemos 108 cuentas y tenemos también un tope o una cuenta principal más grande que representa a Krishna, o también se dice al monte Sumero, a la montaña Sumero. Y en realidad la montaña Sumero, como ustedes habrán de leer o habrán leído en el Bhagavad Gita, Krishna dice que de las montañas, pues él es el monte Sumero. Bien, y ahora es Krishna mismo. ¿Por qué 108? En la tradición Vaishnava se comprende que es 108 porque hace alusión a 108 gopis, las 108 gopis principales. Entonces, como ustedes tienen en el manual, ahí también está explicado la forma adecuada para cantarlo. Se canta empujando con los dedos desde afuera hacia adentro. Empezamos con la bolita más grande. No es algo, una regla, siempre que deben ser unas bolitas más grandes que otras, pero a veces ayuda para, como esto va, generalmente lo llevamos introducido en una bolsita de yapa, nos ayuda en la cuestión táctil, ¿no? Para no confundirnos. Entonces empezamos desde la más grande, que también en algunas cuentas trae marcadas las 8 primeras, que son las 8 principales gopis. Hay un nudo allí también, simboliza las 8 principales gopis. Entonces empezamos de afuera hacia adentro, cantando. Previamente, como ya vimos en el módulo anterior, cantamos el Panchatattva mantra para contrarrestar las ofensas, y ahí procedemos a cantar, ¿no? De esta manera. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lo hacemos agarrando las cuentas con el dedo del medio y el dedo pulgar, dejando afuera, por eso en la bolsa yapa tiene un agujero especial para que el dedo índice quede fuera, porque el dedo índice es un dedo que se emplea para ciertos rituales, por ejemplo rituales funerarios, o también es un dedo que muchas veces utilizamos para señalar en forma despectiva. Entonces lo dejamos afuera y cantamos como estaba mencionando, hacia dentro. Una vez que llegamos, damos de cuenta que ya cantamos nuestras 108 cuentas, estamos aquí, entonces no pasamos por encima de la cuenta principal que representa a Krishna, sino que por ahí mismo retrocedemos, o sea, como que retrocedemos, pero seguimos cantando como explica al principio, ¿no? Y así, sin pasarse sobre la cuenta principal que representa a Krishna. Bien, más detalles nosotros los vamos a analizar en nuestro encuentro semanal. Entonces, canto de yapa significa canto confidencial. Y yo pongo atención en lo que estoy cantando. Es decir, me concentro. No dejo que mi mente vague, sino que me preocupo y me esfuerzo por escuchar los nombres que yo estoy vibrando con mi lengua. No tengo que hacerlo muy fuerte, cantarlo, sino suavemente. Por eso es confidencial. Entonces yo pongo atención, mucha atención en los nombres que estoy pronunciando. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y de esa manera. Los Vaishnavas, iniciados principalmente, o aquellos que aspiran a iniciarse, tienen un voto de cantar 16 rondas diarias. Cada vuelta completa constituye una ronda. Pero podemos empezar con una ronda. Es más, una vez explicado esto, aquellos que no tengan el voto de cantar rondas, pueden empezar
cantando una, ustedes háganlo y en nuestro siguiente encuentro me dicen qué realizaciones tuvieron. Como ya explicamos en el módulo anterior, al momento en que uno canta el santo nombre, uno se pone en contacto directo con Dios y de esa manera pues uno va deshaciéndose de todas las contaminaciones que hay dentro del corazón, porque no hay diferencia entre el nombre de Krishna y Krishna mismo. Bien, esto es un poco el resumen, ¿no? En nuestro encuentro pues vamos a hablar un poco más sobre esto y también sus inquietudes. En el manual ustedes también tienen algunas indicaciones, pasos muy buenos, donde cantarlo. Por ejemplo, uno debe cantar en un lugar que le facilite a uno la meditación. ¿En qué momento? Preferiblemente en la mañana, que la mente está más despejada, está más en bondad todo, y podemos concentrarnos más en nuestro canto. También tienen ustedes algunas indicaciones adicionales, palabras de Srila Prabhupada respecto al canto de la yapa. Bien, luego tenemos cómo hacer un arti. Un arti es un pequeño ritual en donde se ofrecen diferentes elementos al Señor. Como ustedes tienen en el manual, estos elementos se ofrecen ya sea a un cuadro, a la forma, el murti, a la deidad, y con ello invocamos todo lo auspicioso. Se elimina de la atmósfera cualquier tipo de influencia negativa, inauspiciosa, y nos beneficiamos de hacer esta ofrenda al Señor. ¿Qué se ofrece? Se ofrecen diferentes elementos que representan los elementos puros de la naturaleza. Como ustedes tienen en el instructivo, están los pasos. Lo primero es que uno tiene que estar purificado en cuerpo y mente. Para eso hay una técnica que se llama achamana. En esa técnica, uno mediante agua, uno purifica sus manos, su boca, su cabeza, y por lo menos físicamente uno está limpio. Por supuesto, también uno tiene que estar con ropas en bondad, ya sea con ropas como sari, dhoti, o si no estamos haciendo un ritual formal dentro del templo y estamos en nuestra casa, podemos hacerlo con ropa en bondad, es decir, ropa limpia, ropa que cubre el cuerpo y preferentemente ropa de algodón, ropa que no haya sido sometida a procesos de manufacturación, cosas así. No puede ser una camiseta, un yogi pant, como se dice, un pantalón holgado, una falda holgada, etcétera. Lo importante es estar limpio y con el cuerpo cubierto. Y también de mente. Nuestra conciencia tiene que estar concentrada en que vamos a ofrecer esto al Señor Supremo o a su representante genuino como el Maestro Espiritual. Nosotros vamos, como es un proceso un poquito largo, son varios elementos que se ofrecen como incienso, fuego, agua, pañuelo, flor, abanicos. Entonces es un proceso un poquito detalloso. Vamos a añadir en el material de estudio, al final del módulo, 2 links. Hay más, pero hemos añadido dos links. Ustedes, haciendo clic en esos links, van a poder entrar en un instructivo, en un tutorial o 2 tutoriales, en donde 2 devotos explican de una manera muy detallada, muy completa, todos los pasos a seguir para hacer un arti. Un arti puede ser completo, como mencioné, de 7 elementos, o también puede hacerse sencillo ofreciendo solamente incienso o una flor. Y de esa manera nosotros, luego esos elementos que se han ofrecido también se vuelven prasada. No solo prasada es los